Hemos estado viendo en los últimos domingos cómo ya se está llevando a cabo la asignación de la heredad de cada una de las tribus de Israel. ¿Ok? La semana pasada vimos vimos más bien la porción de tierra, la heredad que le fue asignada a la media tribu de Manasés y la tribu de Efraín, ambos hijos de José, ¿recuerdan? Hace 2 o 3 semanas, ya no recuerdo exactamente, vimos la heredad que le tocó a la tribu de Judá. Entonces vamos ahí, ya hemos visto la asignación que le tocó, la heredad que le tocó a la tribu de Judá, a la tribu de Efraín y a la media tribu de Manasés, ya del otro lado del río, dentro ya de lo que es la tierra de Canaán. Y menciono esto porque recuerden que la media tribu, la mitad o parte de la tribu de Manasés se quedó antes de cruzar el río Jordán. ¿Ok? Ya están ahí, Judá, Efraín, Manasés, les tocó también su porción de tierra, el lugar que sería su hogar allí en la tierra de Canaán. Allí están ellos, como las demás tribus de Israel, sabían lo que el Señor había ordenado tiempo atrás, años atrás, por medio de Moisés todavía. Tanto Josué como los líderes de Israel y las tribus que estaban ya tomando posesión de su heredad allí en Canaán, sabían lo que el Señor había ordenado que tenían que hacer una vez que estuvieran allí en la tierra de Canaán. Vamos a recordarlo, miren, en el libro de Deuteronomio, antes de leer aquí en unos versículos en Josué, vamos a Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 al 4. Vean cómo dice Deuteronomio 7, 1, capítulo 7, versículo 1. Le dice el Señor al pueblo de Israel por medio de Moisés: cuando el Señor tu Dios te lleve dentro de la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer, ¿se fijan? Él, es decir, el Señor, Dios, te abrirá camino quitando de tu paso a muchas naciones: los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Esas 7 naciones son más fuertes y numerosas que tú. 2. Cuando el Señor tu Dios las entregue en tus manos y las conquistes, debes destruirlas por completo. No hagas tratado con ellas, ni les tengas compasión. No te unas en matrimonio con su gente. No permitas que tus hijas ni tus hijos se casen con los hijos o las hijas de esas naciones, porque ellas harán que tus hijos y tus hijas se aparten de mí para rendir culto a otros dioses. Entonces el enojo del Señor arderá contra ti y pronto te destruirá. Allí estaba la advertencia clara, y dice el dicho que sobre aviso no hay engaño. Estaban advertidos. Tienes que pelear, tienes que esforzarte, luchar, conquistar a las naciones que van a estar ahí y echarlas, acabarlas por completo, destruirlas por completo, dice en el versículo 2. Y al final del versículo 2 dice: no hagas tratados con ellas ni les tengas compasión. Para mucha gente esto suena cruel. ¿Cómo es posible que Dios, que se supone que es amoroso, haga esto? Pero recuerden, hermanos, aquí de lo que se trata es de la lucha contra el pecado, y el Señor se los dice claramente. Si les tienes compasión, si los toleras estando o permitiendo que se queden allí alrededor tuyo, si empiezas a tratar con ellos, si permites que tus hijos o tus hijas emparenten con ellos, no va a pasar mucho tiempo en que esos habitantes te van a alejar a ti de mí y te van a llevar por otro camino que no sea el mío, y vas a terminar rindiendo culto a otros dioses. Y por si eso fuera poco, les dice el Señor al final del versículo 4, si haces eso, si pasa eso, el enojo del Señor arderá contra ti y pronto te destruirá. La advertencia es clara. No tengas nada que ver con esas naciones
que están llenas de pecado. Podemos decirlo de esta manera, y esto tiene aplicación para nosotros el día de hoy también. El Señor nos manda exactamente lo mismo: no tengas nada que ver con el pecado. Tienes que esforzarte cada día, tienes que estar batallando continuamente contra el pecado y expulsarlo de ti, no tenerle compasión, destrúyelo por completo. Porque si permites que esté en ti, si pasas los días, si pasas la vida coqueteando con un pecado y con otro pecado, no va a pasar mucho tiempo en que vas a terminar alejado de mí, haciendo cosas que yo detesto, dice el Señor, rindiendo culto a otros dioses, y eso no es todo. Mi enojo va a caer o se va a arder en contra de ti. Así que la advertencia es clara, tanto para el pueblo de Israel como para nosotros en este tiempo. Vamos a regresar ahora a Josué, ahora sí, por favor. Capítulo 15 primero, porque quiero que veamos algo relacionado con la tribu de Judá, la tribu de Efraín y la tribu de Manasés. Recuerden, ya estaban allí en su heredad, ya habían recibido cada una de estas tribus su heredad. Y veamos primero el último versículo del capítulo 15, es decir, 15:63. Dice así el versículo 63: sin embargo, la tribu de Judá no pudo expulsar a los jebuseos que vivían en la ciudad de Jerusalén. Así que los jebuseos viven entre el pueblo de Judá hasta el día de hoy. Capítulo 16, versículo 10. 16:10. Los de Efraín, sin embargo, no expulsaron a los cananeos de la ciudad de Gézer. Así que sus habitantes viven como esclavos entre el pueblo de Efraín hasta el día de hoy. Capítulo 17, versículo 12 y 13. 17, 12 y 13. Pero los descendientes de Manasés no pudieron conquistar esas ciudades porque los cananeos estaban decididos a quedarse en esa región. Sin embargo, tiempo después, cuando los israelitas se hicieron más poderosos, forzaron a los cananeos a que trabajaran como esclavos, pero no los expulsaron de la tierra. Ahí está. Ahí está. Lo que hicieron y lo que no hicieron algunos israelitas, unos de la tribu de Judá, otros de la tribu de Efraín y otros de la tribu de Manasés. 3 tribus que por una o por otra razón no expulsaron a los habitantes que estaban todavía allí en la parte de tierra de Canaán que les había tocado a cada uno. Mira, unos, los de Judá, capítulo 15, 63, dice que no pudieron. Ellos no pudieron, ¿lo notaste? La tribu de Judá no pudo expulsar a los jebuseos. ¿Por qué crees que no pudieron? ¿Por qué crees? Tenían la promesa de Dios, ¿no? Tenían la promesa de Dios que Dios les había dado, no solo por medio de Josué, sino desde antes, por medio de Moisés. Yo voy a estar contigo. Lo acabamos de leer en el libro de Deuteronomio. Yo voy a expulsar a esas naciones. Yo los voy a echar. Pero eso no significaba que ellos tenían que quedarse de brazos cruzados. No es así. La razón por lo que algunos, y menciono algunos de la tribu de Judá, no pudieron expulsar a los habitantes que había todavía allí, y repito esto, porque, por ejemplo, Caleb era de la tribu de Judá, y ya hemos visto cómo él era esforzado y luchó y echó a los habitantes que había, a los descendientes de Anac. Entonces, no todos, pero me imagino que la mayoría de Judá no pudieron. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta no tenemos que buscarla mucho. Es porque no se esforzaron. No se esforzaron. No quisieron batallar. No quisieron ser valientes. Eso por un lado. Y por otro lado, no confiaron en la promesa de Dios.
Esa promesa que Dios les había dicho: yo estaré con ustedes, yo los voy a echar. Por un lado no se esforzaron y por otro lado no confiaron en la promesa de Dios. Y otros, los de Efraín, sencillamente no lo hicieron. Dice el versículo, capítulo 16, versículo 10, que los de Efraín, sin embargo, no expulsaron a los cananeos. No lo hicieron. Yo puedo ver aquí en ese versículo indiferencia de parte de los descendientes de Efraín. Simple y sencillamente no lo hicieron. ¿Por qué? Probablemente, y me atrevería a asegurarlo, es porque dejaron de ser fieles al Señor. Ellos dejaron de ser fieles al Señor, y cuando dejaron de ser fieles al Señor, eso los llevó a relajarse, a hacer la concha, como decimos coloquialmente en México, a conformarse. Ellos simplemente se conformaron con la presencia de los cananeos alrededor de ellos. Cuando dejaron de ser fieles al Señor, ya no se sintieron incómodos teniendo alrededor a los habitantes de Canaán. Ya no. Y probablemente pensaban entre ellos: bueno, pues no se ven tan mala gente. Se ve que son buenos vecinos. Empezaron a relajarse, empezaron a acomodarse, a conformarse con tenerlos alrededor de ellos, o probablemente entre ellos, a no sentir ningún tipo de incomodidad, y simple y sencillamente se acostumbraron a eso y no los expulsaron. Y otros, los de Manasés, ¿se fijaron lo que dice de Manasés? Primero dice que no pudieron, capítulo 17, versículo 12. Los descendientes de Manasés no pudieron conquistar esas ciudades porque los cananeos estaban decididos a quedarse en esa región. Pero vean lo que dice el versículo 13. Sin embargo, oigan, tiempo después, cuando los israelitas se hicieron más poderosos, pregunta, ¿más poderosos que quiénes? Que los cananeos. Cuando se hicieron más poderosos que ellos, no los expulsaron. En vez de eso, hicieron tratado con ellos. Dice que los forzaron a que trabajaran como esclavos, pero no los expulsaron de la tierra. ¿Te fijas? ¿Ves? Unos no pudieron, los de Judá. Otros no lo hicieron, simplemente. Y otros, los de Manasés, cuando pudieron hacerlo, no quisieron hacerlo. No quisieron. En vez de eso dijeron: bueno, pues ¿para qué nos vamos a echar si podemos sacar jugo de esta situación? Los hacemos esclavos, que trabajen para nosotros y nos va a beneficiar a nosotros. Se olvidaron y no tomaron en cuenta que Dios no quiere enemigos esclavizados. Dios quiere enemigos vencidos y expulsados. Así que unos fueron incapaces de hacerlo, los de Judá, fracasaron, no pudieron, fueron incapaces de hacerlo. Otros fueron indiferentes, simplemente no hicieron nada, ni fu ni fa, nada. Se acomodaron ahí a la situación, se acostumbraron, a tenerlos allí entre ellos o alrededor de ellos. Y otros, óiganlo, esto es lo más terrible, otros, los de Manasés, fueron rebeldes. Rebeldes a la voz de Dios, rebeldes a la orden de Dios. Unos incapaces, otros indiferentes y otros rebeldes. Por una o por otra, pero no lo hicieron. Ahí está. ¿Qué aprendemos de esto? Porque tenemos que llevarlo a la práctica, a la aplicación personal. ¿Qué aprendemos de esto? Miren, hermanos,
Así como Israel debía expulsar a todos los cananeos y no tener ningún trato con ellos, porque eso fue lo que el Señor les había ordenado, así nosotros, tú y yo, debemos expulsar el pecado de nuestra vida y no tener ningún trato con él. Nada. Es el Señor el que dice: no tengas nada que ver con el pecado. Es el Señor el que te dice a ti y a mí: sé santo, así como yo soy santo. Y la santidad, y esto creo que vale la pena mencionarlo, porque probablemente algunos tengan todavía una idea equivocada de lo que es la santidad. La gente en general, cuando escucha esta palabra santidad o santo, se imaginan a una persona que no rompe un plato, que no mata una mosca, que es tan buena, que hasta tiene ahí sobre la cabeza un aro de luz, siempre acompañándolo a todo lado. No es así. No es así. No es así. La santidad de la que habla la palabra de Dios, la santidad a la que nos llama el Señor, simple y sencillamente es a no tener que ver con el pecado, es alejarnos del pecado, de lo que es pecaminoso, de lo que es ofensivo para Dios. Es vivir también al mismo tiempo una vida consagrada a Dios, vivir para Él. A eso nos llama Dios, pero no vamos a poder vivir una vida de piedad, una vida consagrada a Él, si al mismo tiempo estamos coqueteando con el pecado. Imposible, no se puede. No tengas nada que ver con el pecado, dice el Señor. Y eso es lo que manda Dios, que no tengamos nada que ver con el pecado. Dios demanda de nosotros, de ti y de mí, demanda santidad. Que seamos santos, es decir, ya lo mencioné, lo voy a repetir, que seamos consagrados a Él, que vivamos apartados, separados del pecado. Y está el mandamiento, está la advertencia, y esto, repito, esto tiene que ver con cada uno de nosotros. Esto te incumbe a ti y me incumbe a mí. Mira cómo es la situación, Y cuidado, y yo le ruego a Dios que tanto tú como yo podamos darnos cuenta, y si tenemos que reconocer que estamos en la situación, ya sea como la situación en la que estaban los de Judá, o los de Efraín, o los de Manasés, que podamos reconocerlo y vayamos delante de Dios en arrepentimiento y le pidamos perdón. Pero mira cómo es la situación. Si no se tiene cuidado con el pecado, se empieza como los de Judá. Así como los de Judá, sin esforzarnos por echarlo de nosotros, sin hacer nada más. Y ya sabemos, hermanos, ya sabemos que la vida cristiana, óyelo bien, la vida cristiana requiere esfuerzo. La vida cristiana es un campo de batalla. La vida cristiana no es un spa en donde vas para que te traten bien y te traten como rey o como reina. No, la vida cristiana es un campo de batalla, y es una batalla continua, constante, cada día, y en ocasiones es una batalla tremenda. Y el mandato que Dios tiene para ti y para mí es el mismo que le dio a Josué: esfuérzate y sé valiente. La vida cristiana requiere esfuerzo, requiere valentía. Esfuerzo y valentía. Mira, vamos a recordar lo que el Señor le dijo a Josué en el capítulo 1 de Josué. Capítulo 1. ¿Y sabes para qué se necesita valentía? Antes que para otras cosas, vamos a verlo. Y quiero hacer énfasis en esto, no vaya a ser que alguno no lo vea así, o no lo entienda, o lo vea de otra manera. Le dice el Señor a Josué en el capítulo 1, versículo 7: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Perdón, hermanos, estoy leyendo de la traducción de la Reina Valera. ¿Me permiten leerlo así? ¿Sale? Dice así: solamente esfuérzate y sé muy valiente, oigan, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Ahí está. ¿Para qué Josué
tenía que esforzarse y ser valiente antes que para ir a la batalla? Dice claramente, lo dice textualmente: esfuérzate y sé valiente, oigan, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Antes que esforzarnos para pelear en la batalla, debemos esforzarnos para leer, estudiar, meditar, obedecer la palabra de Dios. De hecho, hermanos, si no hacemos eso, si no meditamos en la palabra de Dios, si no la leemos, si no la estudiamos, si no la escudriñamos, si no la llevamos a la práctica, te aseguro, no vas a tener ninguna herramienta adecuada y necesaria para la lucha diaria que te espera en la vida cristiana. No puedes. Imposible, no puedes. Así que antes de esforzarnos para la batalla que enfrentamos cada día, que tenemos que hacerlo, sí, debemos de esforzarnos y ser valientes cada día. Óyelo bien, se necesita esfuerzo y valor para agarrar tu Biblia cada día y abrirla y leerla y pasarte unos minutos allí meditando en ella y pidiéndole a Dios que te hable a través de su palabra. Para eso se necesita valentía y esfuerzo. Y el que no se esfuerza para esto, no se va a esforzar en su lucha contra el pecado. Y es por eso que hay mucha gente por ahí alrededor diciendo que son cristianos, diciendo que aman a Dios y muchas cosas por el estilo, pero su vida está de cabeza. Hombres y mujeres esclavizados por el pecado, porque simplemente no pueden. Están como los de Judá, no pueden expulsar el pecado de su vida. Así que se empieza así como los de Judá, sin esforzarse por batallar contra el pecado y echarlo, expulsarlo de nosotros. Así. Y se continúa, si no se tiene cuidado, se continúa como los de Efraín, acostumbrándose y conformándose con el pecado. ¿Te fijas? Así se empieza, sin esforzarse por echarlo. Pasa el tiempo y la persona se va acostumbrando, conformándose con el pecado. Ya no lo ve malo. Lo que antes le parecía malo, ahora ya no lo ve tan malo. Lo que antes no permitía, ahora lo va permitiendo. Lo que antes no hacía, ahora lo va haciendo. Y se va conformando con el pecado y se va también conformando, es decir, se va amoldándose a una vida pecaminosa, una vida complaciente, una vida cómoda con el pecado. Bueno, no pasa nada, soy pecador, sí, peco, como todos pecamos. ¿Cuál es el problema, no? Se acostumbran con el pecado, se conforman al pecado, con el pecado, y se vuelven así cómodos, tranquilos. Ay, no pasa nada, ¿cuál es el problema? No seas exagerado, dicen algunos, ¿no? No sean exagerados. ¿Qué pasa si de vez en cuando me tomo una cerveza? ¿O qué tiene de malo si de vez en cuando me emborracho? ¿Qué tiene de malo si de vez en cuando no voy a la iglesia? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene de malo si de vez en cuando me aviento unas palabrotas de este tamaño? Se comienza como los de Judá, se continúa como los de Efraín, acostumbrándose al pecado, y se termina como los de Manasés, en abierta rebeldía en contra de Dios. Cuando los de Manasés fueron más poderosos que los cananeos, no quisieron echarlos. En abierta rebeldía en contra de Dios. Y eso trajo consecuencias al pueblo de Israel. Y solo tenemos que leer el siguiente libro después de Josué, el libro de Jueces, para ver las terribles consecuencias que eso le trajo al pueblo de Israel.
Hermanos, esto es serio. Esto es serio, serio, muy, muy serio. Otra vez, Dios nos manda a vivir en santidad. Dios nos manda a vivir apartados del pecado. Porque Él es santo, porque Él es Dios y Él no puede, ni quiere, no puede tener nada, no puede tener que ver nada con el pecado. Y pide, demanda de nosotros eso, santidad, que nos apartemos del pecado. Mira, el pecado nos enemista con Dios. El pecado provoca enemistad entre nosotros y Dios. El pecado provoca el desagrado de Dios, pero no solo eso, el pecado provoca el enojo de Dios. Pero eso no es todo, el pecado nos incapacita. Nos incapacita para vivir como Dios quiere que vivamos. El pecado nos estorba, el pecado nos ciega, el pecado nos arruina, el pecado nos envenena, el pecado nos retuerce, el pecado nos pervierte. Y cuando una persona está así, obviamente no puede vivir de la manera que Dios quiere que viva. El pecado ya está vencido. Para quienes estamos en Cristo, el pecado ya está vencido. Cristo Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y gracias a Dios por eso. Pero el pecado, la naturaleza pecaminosa todavía la traemos nosotros en este cuerpo carnal, humano. Y el pecado todavía quiere seguir mandando sobre nosotros. El pecado todavía exige, óyelo, el pecado todavía exige que tú le sigas obedeciendo. El pecado exige que tú sigas viviendo como antes, de manera pecaminosa. El pecado todavía exige y te quiere llevar, por poner algunos ejemplos, nada más, por poner algunos ejemplos, el pecado te quiere llevar a que tú te creas mejor que otros, mejor que los demás, con una actitud de altivez, de soberbia, de orgullo. El pecado te quiere llevar a que respondas las ofensas de la misma manera. Cuando alguien te ofende, que tú respondas de la misma manera. El pecado te quiere llevar a que no perdones. El pecado te quiere llevar a que no puedas controlar tu enojo o tu ira, y cuando alguien te diga algo, explotas y gritas y golpeas y amenazas. El pecado te quiere llevar a que te vengues, a que le hagas a la persona lo mismo que te hizo. El pecado te quiere llevar a que insultes, a que no te quedes callado, que insultes. El pecado te quiere llevar a que cedas a tus pasiones. Y tú conoces tus pasiones. El pecado te quiere llevar a que mires con lujuria. Y esto no nada más para los hombres, también para las mujeres. El pecado te quiere llevar a que mientas, a que engañes, a que robes, a que hagas tranzas, a que murmures, a que te quejes, etcétera, etcétera. Pero, y aquí viene la buena noticia, pero si estás en Cristo, óyelo bien, ya no tienes que obedecer al pecado. Ya no tienes que obedecer al pecado. Y no solo eso, si estás en Cristo, óyelo bien, tú puedes luchar contra el pecado y puedes vencerlo y puedes echarlo de ti. Puedes. ¿Por qué? Preguntarás, ¿por qué? Por tres cosas que quiero que veamos. Número uno, porque dice la palabra de Dios en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, primera de Pedro 2, 24, hablando de nuestro Señor Jesucristo.
Dice ese versículo, 1 de Pedro 2:24, que Él mismo, es decir, Cristo Jesús, Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. ¿Te fijas? Simple y sencillamente maravilloso. Él mismo cargó nuestros pecados, los tuyos y los míos, sobre su cuerpo en la cruz. ¿Para qué? ¿Para qué hizo eso? Dice enseguida, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. ¿Te fijas? Si tú estás en Cristo, número uno, si tú estás en Cristo, la realidad contigo es que tú estás muerto al pecado. Muerto. Créelo, porque es así. Y número dos, si tú estás en Cristo, tú puedes luchar en contra del pecado, tú puedes vencer al pecado, expulsarlo de tu vida y vivir para lo que es recto. Lo puedes hacer. Yo sé que no es fácil. De hecho, mira, en nuestras propias fuerzas no solo no es fácil, es imposible. Nosotros solos no podemos. Pero Cristo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. ¿Ah? Y lo hizo otra vez para que nosotros podamos estar muertos al pecado. Pregunta, ¿cómo podemos dejar de obedecer al pecado? ¿Sabes cuál es la mejor manera de dejar de obedecer al pecado? Estando muertos. Estando muertos. ¿Qué puede hacer un muerto? Nada. Imagínate un amo en tiempos de la esclavitud, un amo que tiene sus esclavos y todos los días está ahí sobre un esclavo en particular, mandándolo, gritándole, insultándolo, ofendiéndolo, golpeándolo. Y el esclavo no tiene otra opción más que obedecer. Pero resulta que un día el esclavo simplemente se muere. ¿Qué puede hacer el amo con ese esclavo? Nada, ¿no? Puede seguir diciéndole, párate, haz tu trabajo, haz lo que tienes que hacer, pero el esclavo no puede hacer absolutamente nada porque ya está muerto. Bueno, la Biblia dice en este pasaje que Cristo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros, óyelo bien, podamos estar muertos al pecado. Ya no tenemos que obedecer al pecado. Ya no. Porque si estamos en Cristo, ahora estamos muertos para el pecado. Es una realidad, hermano. Mira, para ti, para mí, que estamos en Cristo, es una realidad lo que el apóstol Pablo dice en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 21. Algunos se lo saben de memoria. Con Cristo estoy, juntamente crucificado. ¿Te fijas? ¿Ves lo que dice el apóstol Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya moriste, ya no eres tú. Ahora estás muerto al pecado. Y continúa el apóstol Pablo diciendo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es una realidad para todos aquellos que están en Cristo. Si tú estás en Cristo, tú has sido crucificado juntamente con Cristo. Obviamente no físicamente, sino espiritualmente. Tú has muerto, tu antiguo yo ha muerto juntamente con Cristo. Ahora eres una nueva creación, una nueva criatura, según a los Corintios 5:17. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa es la realidad para ti y para mí, que estamos en Cristo. Así que ya no tenemos que obedecer al pecado. Y no solo no tenemos que obedecerlo, podemos luchar contra él, podemos enfrentarlo, podemos vencerlo y podemos echarlo de nuestra vida y no tener que ver absolutamente nada con él.
Así que Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que podamos estar muertos al pecado, pero en segundo lugar dice, y para que podamos vivir para lo que es recto. En otras palabras, para que tú y yo podamos vivir, óyelo bien, como Dios quiere que vivamos. Para eso Cristo murió en la cruz. Para eso Él llevó tus pecados y mis pecados sobre su cuerpo en el madero, para que ahora tú y yo que estamos en Él podamos vivir para lo que es recto, que podamos vivir la vida que Dios quiere que vivamos, que podamos vivir como Dios manda, para que podamos vivir una vida de obediencia, una vida obedeciendo y agradando a Dios. Para que podamos vivir una vida consagrada a Dios, para que podamos vivir una vida de piedad. Pero en la práctica, mira, ¿qué implica esto? Porque dice que Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos vivir, se puede, que podamos vivir para lo que es recto, para la justicia, como dice la Reina Valera, para lo que agrada a Dios. Pero en la práctica, ¿eso qué significa o qué implica? Bueno, eso implica que ahora tú que estás en Cristo Jesús, tú puedes vivir cada día controlando tu enojo, tú puedes vivir cada día controlando tu ira, tú puedes vivir cada día controlando tus ganas de insultar, tus ganas de gritar, tus ganas de amenazar. Tú puedes vivir cada día controlando tus ganas de mentir, de chismear, de murmurar. Tú puedes vivir cada día, óyelo bien, puedes vivir cada día siéndole fiel a tu esposa o a tu esposo. Tú puedes vivir cada día huyendo de la fornicación, huyendo del adulterio, huyendo de la pornografía. Tú puedes vivir cada día huyendo de los sobornos. Tú puedes vivir cada día huyendo de todo lo que es pecaminoso, aunque la gente lo vea normal. Tú puedes. Porque Cristo llevó tus pecados sobre su cuerpo en la cruz. Y por eso ahora tú y yo podemos vivir para lo que es recto. Pecamos, sí, pecamos, pero hay una diferencia entre pecar de vez en cuando y vivir continuamente en pecado. Pecamos, sí, pero no vivimos en pecado. Tropezamos, sí, pero con la gracia de Dios nos levantamos y seguimos adelante. Así que podemos batallar, luchar en contra del pecado, vencerlo y expulsarlo, porque Cristo llevó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. Pero en segundo lugar, podemos hacerlo porque Dios no solo nos ordena qué hacer, sino que también nos da el deseo y la capacidad para hacerlo. Dios nos da el deseo, el querer y la capacidad, el hacer, para hacerlo. Filipenses 2, miren, Filipenses 2, versículo 12. Filipenses 2, versículo 12. Y noten que estos versículos que vamos a leer vienen inmediatamente después de ese pasaje maravilloso en donde habla de la humillación y la exaltación de Cristo. Ese pasaje que dice que Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló, y todo lo que sabemos. Después de eso, el Señor dice, bueno, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice esto. Versículo 12, la segunda parte del versículo 12. Esfuércense. La Biblia de las Américas conecta esta parte que estamos leyendo
con lo que dicen los versículos anteriores. Después de que habla de la humillación y la exaltación de Cristo, dice, así que, la Reina Valera dice, por lo tanto, o sea, como Cristo se humilló hasta lo sumo y el Padre lo exaltó hasta lo sumo, por lo tanto, ahora ustedes esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, oigan, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. ¿Te fijas? Esfuérzate. La vida cristiana requiere esfuerzo. Esfuérzate. Sí, somos salvos por gracia. Y gracias a Dios por esto. De otra manera estaríamos condenados todavía. Dios hizo todo. Pero eso no quiere decir que ahora nosotros, que ya tenemos nuestra heredad, nos quedemos con los brazos cruzados. No es así. No es así. El Señor dice, esfuércense. Ya son salvos, gracias a Cristo, gracias a su humillación, ya son salvos. Ahora esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Y versículo 13, pues Dios, oigan, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. ¿Te fijas? Dios nos dice qué hacer, pero no solo hace eso, también nos da el deseo y el poder para hacer lo que Él nos manda hacer. ¿Podemos o no podemos? Podemos. Podemos, no por nosotros mismos, sino gracias a lo que Dios ha hecho y hace por nosotros y en nosotros. Así que miren, hermanos, si tú estás en Cristo, tú estás muerto al pecado. Esa es tu condición. Estás muerto al pecado, pero vivo para Dios. Muerto al pecado, pero vivo para Dios. Ahora tienes un nuevo amo. Tu amo ya no es el pecado, ahora tu amo es Dios, a quien le debes obediencia. Él es el Señor, Él es el amo y nosotros le debemos obediencia a Él. Y Él te manda, entre otras cosas, déjenme mencionar algo, Él nos manda a ti y a mí que no seas vencido de lo malo, sino venzas con el bien el mal. Él te manda que te enojes, pero no peques al dejar que tu enojo te controle. Él te manda que deseches la mentira y que hables la verdad con tu prójimo. Él te manda que seas siempre humilde y amable, que seas paciente unos con otros, que toleres las faltas de los demás por amor. Él te manda que no emplees un lenguaje grosero ni ofensivo. Él te manda que las palabras que salgan de tu boca sean buenas y sean útiles a fin de que sean un estímulo para quienes las oigan. Él te manda, óyelo bien, que quites que quites de ti toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Él te manda que seas benigno con los demás. Él te manda que seas misericordioso. Él te manda que perdones las faltas de los demás como Dios te ha perdonado a ti en Cristo Jesús. Él te manda que no entristezcas al Espíritu Santo con la forma en que vives. Y repito, Él no solo te dice qué hacer y qué no hacer. Él, por pura gracia, te da el deseo y el poder para que lo hagas. ¿Podemos luchar contra el pecado y vencerlo? Podemos. Por lo que Cristo hizo en la cruz, por lo que Dios hace en nosotros, que pone en nosotros tanto el querer como el hacer, y podemos hacerlo en tercer lugar, porque la gracia de Dios ya ha sido revelada. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2.
capítulo 2, versículo 11, 2, 11 y hasta el 14. Dice así el 11: pues la gracia de Dios ya ha sido revelada. ¿Te fijas? Ya está. Ya ha sido revelada. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Oigan, dice enseguida, la cual, es decir, la gracia de Dios, trae salvación a todas las personas y se nos instruye. Y la idea de esta frase es que, miren, la idea es que la gracia de Dios nos capacita ¿para qué? Para que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. ¿Te fijas? La gracia de Dios nos capacita para esto, para que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno, dice, debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él, 14, Él, es decir, Cristo Jesús, Él dio su vida, oigan, dio su vida ¿para qué? Para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Podemos luchar cada día contra el pecado, podemos derrotarlo y más aún podemos echarlo de nosotros para no tener que ver nada con él. Podemos. ¿Por qué? Por lo que ya hemos visto. Porque Cristo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Podemos, porque Dios trabaja en nosotros y nos da el deseo y el poder para hacer lo que a Él le agrada. Podemos, porque la gracia de Dios ya ha sido revelada. Podemos, óiganlo bien, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece o me capacita. Así que, hermanos, miren, la vida cristiana es una batalla feroz, en ocasiones feroz, continua, cada día, tú y yo, cada día. Y si eres honesto, tienes que reconocer que es así. Cada día luchamos contra el orgullo. Espero que estemos luchando. Luchamos contra el orgullo, luchamos contra la soberbia, luchamos contra la altivez, contra la lujuria, luchamos contra la envidia, luchamos contra la queja, contra la murmuración, contra el chisme, contra el odio, contra el resentimiento, contra los celos, contra la avaricia. Luchamos contra la falta de perdón, luchamos con algún vicio, luchamos con palabras corrompidas. Y le podemos añadir un montón de cosas. Eso es la vida cristiana. Una batalla, una lucha constante. Pero eso no es todo. Porque la vida cristiana, óyelo bien, la vida cristiana también es una vida de triunfo. También es una vida de triunfo, de victoria sobre el pecado. Grábate eso, la vida cristiana también es una vida de victoria sobre el pecado. Podemos cada día vivir en victoria sobre el pecado. Y una cosa más, hablando de la gracia de Dios, mira, estar bajo la gracia de Dios no es solo haber sido perdonados por gracia. Me temo que muchos nada más nos conformamos con eso, con saber que hemos sido perdonados y salvados por la gracia de Dios. Y aclaro, gloria a Dios que es así. Pero no solo es eso. La gracia de Dios no solo implica eso. Estar bajo la gracia de Dios no solo implica haber sido perdonados por gracia y ya, no. Estar bajo la gracia de Dios también implica estar muertos al pecado, ya lo vimos. Es más, estar bajo la gracia de Dios también implica vencer al pecado.
Estar bajo la gracia de Dios implica que el pecado ya no nos domina, ya no nos domina. Y más aún, no solo no nos domina, sino que ahora nosotros, con la gracia de Dios y el poder de Dios, podemos dominar el pecado. Estar bajo la gracia de Dios implica ya no obedecer al pecado. Estar bajo la gracia de Dios implica vivir en este mundo de manera sobria, justa y piadosamente. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios ya ha sido revelada. Entonces, hermanos, ya para terminar, la pregunta que hago frecuentemente desde aquí, la quiero hacer nuevamente. ¿Qué de ti? Tú que estás aquí, oyendo y leyendo todas estas cosas, ¿qué de ti? ¿Estás luchando contra el pecado que hay en ti? ¿Te mantienes en pie de lucha cada día contra el pecado que hay en ti? ¿O no? ¿En qué áreas, pregunto, en qué áreas de tu vida estás batallando más? ¿En qué áreas de tu vida estás siendo vencido? ¿Reconoces que frecuentemente eres vencido? ¿En qué áreas? ¿Qué pecado te está dominando? Tú lo sabes. ¿Qué pecado te está dominando? ¿Hay algún pecado en tu vida que todavía está allí, que no has podido o no has querido quitar de ti? ¿Hay algún pecado allí todavía, como los cananeos? ¿Recuerdan? Lo leímos en Josué. Los cananeos que estaban decididos a quedarse allí en la heredad que le había tocado a Manasés. ¿Qué de ti? No puedes, porque hay gente que dice, ¿no? Sí, pastor, yo sé, lo sé, pero es que no puedo. No puedo. Y entonces yo preguntaría, ¿no puedes o no quieres? Porque hemos visto el ejemplo de 3 tribus de Israel. Unos no pudieron y otros no quisieron. ¿Qué de ti? ¿No puedes o no quieres? Si es una o la otra, ya hemos visto lo que Dios dice en su palabra. Si estás en Cristo, tú puedes hacerlo. Tú puedes hacerlo. Dios te capacita. Por medio de su palabra, por medio de su gracia, por medio del Espíritu Santo, Dios te capacita y pone en ti el deseo de vivir como Dios quiere que vivas. Ahora, si tú reconoces abiertamente y dices, no, yo no quiero, yo estoy bien así. Bueno, eso es una señal clara de que tú no estás en Cristo. No eres hijo de Dios. No eres cristiano, no eres salvo. Y lo mejor que podemos decirte es, arrepiéntete. Arrepiéntete de tu pecado y ven a Cristo en arrepentimiento y fe, clamando a Dios por misericordia, por gracia y por perdón. Y si lo haces sinceramente, vas a hallar en Él eso precisamente, vas a hallar en Dios gracia, misericordia y perdón. Pónganse de pie, vamos a terminar este tiempo leyendo unos versículos en la carta a los Romanos. Romanos capítulo 6, por favor. Romanos 6 del 1 al 14. Y yo te recomiendo que en casa leas, si puedes, toda la carta a los Romanos y medites en estos versículos que vamos a leer en un momento. ¿Sale? Yo lo leo, sigan ustedes con la vista, por favor. Romanos 6, versículo 1, dice el apóstol Pablo, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no.
Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿Acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo. ¿Para qué? Para que el pecado, para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes, ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una nueva vida. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. 14. Oigan esto. El pecado ya no es más su amo. Ya no. Porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Amén. Amén. Así es de que con la gracia y con la ayuda de Dios, esforcémonos cada día para vivir de esa manera, en pie de lucha en contra del pecado y venciéndolo, dominándolo y echándolo de nosotros. Vamos a orar y después